La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada domingo nos encontramos con tantos jóvenes. Hoy queremos presentar aquí a dos doncellas, hermosas niñas que vienen y nos hablan de lo que ellos han logrado y siguen ciertamente también en el desarrollo de las cualidades, las riquezas que Dios les ha dado. Bueno, nos encontramos aquí ante estas dos hermosas niñas. Bienvenidas entonces a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a comenzar contigo. A ver, decime tu nombre, de qué club sos, qué curso estás, cuántos hermanos son, etc. Okay. Yo me llamo Erika, tengo 16 años en marzo, cumplo 17 ya. Y no tengo club, soy paraguaya. ¿Ah, sí? Sí. Paraguay. Selección paraguaya, pero entonces nunca vas a estar contenta, chico, porque no sé cuántos mundiales y todavía no nos vimos, ¿eh? Uno tiene que irse por el que gana nomás. El que gana nomás, Paraguay, está bien. ¿Y vos, cómo te llamas? Yo me llamo Thaisa, tengo 14 años y... Bueno, ¿Qué curso estás vos, Thaisa? Primer año. Primero, estás comenzando, primero. ¿Y dónde estás entrando? ¿Cuál es tu colegio, Thaisa? Estoy en la cooperativa de Capiatá. Ah, conozco yo eso, conozco. Me fui varias veces yo por ahí. Me llamaron incluso para hacer alguna clausura allí. Sí, en la cooperativa Capiatá. Hace mucho sí que no me voy más, después de la pandemia. Ya no me llamaron, más se olvidaron de mí. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes, Thaisa? Yo tengo 2 hermanos, conmigo somos 3 y soy la paja buena. Son la más buena, entonces la más mimadita. ¿Y tus hermanos también estudian danza? Sí, bueno, mi hermano mayor es el que está siguiendo ahora mismo y la mayor también siguió. Siguió, pero ahora entonces. ¿Y cuántos años tu hermana mayor? Vos tenés 14, me dijiste. Y no te acordás más de tu hermana mayor. ¿Cómo es eso, che? ¿Cómo le querés a tu hermanita, che? Y claro, las pajahuevas siempre lo son así. Se creen en el centro de todo, ¿verdad? ¿Vos pensás así también? No. Está bien. Bueno, 3 entonces. Un hermano y 2 mujeres, ¿verdad? ¿Y ustedes cuántas son, Erika? 1. Yo no más. No me digas. Sí, yo no más. Oh, entonces más todavía, más mimadita todo entonces. Sí, el amor, todo para mí. Aunque aburrido también es. En serio, aburrido. No, pero vos estás entonces. A ver, ¿dónde están? Decime un poco en qué centro están ustedes practicando la danza, de dónde están viniendo y cómo surge también este deseo, Erika, de desarrollar esta cualidad que Dios te ha regalado. Y nosotros venimos de Capiatá, la academia está en medio de Ruta 1 y Ruta 2, como Sí. en la unión. Sí. ¿Y cómo se llama ahí el lugar mismo? ¿Te acuerdas? Se divide en 2 compañías, 2 compañías. ¿Y Posta cuál es Uruguay y Eso, Rojas Cañadas. Ah, Rojas Cañadas. Pero la compañía misma, o mejor dicho, la escuela de danza, ¿dónde mismo se encuentra? En Posta Uruguay. En Posta En Uruguay. Posta Uruguay. Mira qué lindo, che, los nombres así bien paraguayos me gustan. Bueno, y vos no me dijiste todavía entonces de qué club sos. Ella ya me dijo paraguaya, dice así nomás, dice. Vos tenés que decir de la selección de Capiatá, me tenés que decir. Yo también soy de Paraguay. Así nomás. Yo pensé que iba a decir, soy olimpista, soy cerrita, pero aquí todos los que vienen son de Guaraní, somos de Guaraní aquí siempre. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí con estos jóvenes, nosotros para conversar un poco de este trabajo que están haciendo, ¿verdad? Un trabajo sobre todo sobre la riqueza personal y la cualidad que Dios les ha regalado. Erika, ¿cómo nació este deseo de comenzar la danza? En la escuela, porque teníamos los festivales de fin de año. Ya. Y teníamos que bailar sí o sí. Ya. Y ahí empezó. ¿Y qué edad más o menos, de qué edad vos me estás hablando, Erika? Cuando preescolar o más grande ya. En 5 o 6 años, pero así para estudiar en la academia a los 6. Yo ingresé. Ya.
O sea, comenzaste bien temprano. Bien entonces. temprano. ¿Siempre te gustó entonces? Sí. Ahí desde la escuela, con la maestra y con tus compañeritos. Sí, daba danzabas. gusto porque bailábamos la música de Shakira. Ya en ese tiempo se bailaba Shakira. Sí, ¿verdad? Waka Waka ya estaba en el 2010, pues. ¿En serio? Ah, bueno, ustedes saben No, todo Waka eso. Waka. Yo eso ya no sé más. No le sigo mucho, ¿verdad? Pero sé que existe, algo existe. Y claro, es el tiempo de ustedes y eso es lo que ustedes están viviendo ahora con su juventud también. ¿Y vos, cómo comenzó, Thaisa? A mí me gustaba desde pequeña luego la danza. Sí. Y mi mamá quería una actividad en donde yo me pueda expresar, donde yo pueda estar a las tardes. ¿A qué edad eso? Más o menos a los 6 yo ingresé. ¿A los 6 la años también? A los Mira, 4. a los 4 ya, a la cuenta. 4 empecé más o menos. Para ir a mirar, Sí. etcétera, para entender. ¿O será que tu mamá quería descansar de hoy y dice, andaba que mi hija ya a la academia, que te cuiden ahí? ¿O no? No, ella Vos no siempre, era muy... siempre conmigo. vos no eras así muy inquieta, Sí. más o menos, ¿sí? Sí. Y entonces ahí está. Entonces esta es una niña que bien baila, decía, vamos a llevarle al baile. Bueno, entonces estamos así nosotros con estas dos niñas. Y ustedes vienen vestidas de algo especial, me tienen que explicar, a ver, ¿por qué esta ropa? ¿Qué ropa es esta? No, ¿es el tipo paraguayo? ¿O sí? No se parece. ¿Qué nada. es esto, Erika, lo que vos Es llevas? un atuendo para bailar una danza española. Danza española. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre esta danza española y después en el siguiente bloque vamos a ir desmenuzando, como decir, se me tiene que explicar. Ok. Ustedes tienen la parte teórica y la parte práctica, ¿verdad? En la ya. Bueno, y ahí yo les voy a hacer como una prueba hoy, a ver si ustedes son capaces entonces de responderme todo lo que llevan y todo lo que ustedes tienen para bailar la danza española. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos aquí con estas hermosas doncellas que nos hablan. Hoy, sobre todo, están vestidas, me dijeron, de española, ¿verdad? El atuendo. Bueno, Erika, decime un poquitito, ¿qué es lo que más a vos te gusta? ¿A vos te gusta bailar, cómo se llama? Danza, le dicen también, ¿la verdad? Sí, danza. La danza española, La así danza se española. dice. Ya. ¿Y cómo tenemos que entender nosotros los que por primera vez vamos y miramos la danza española? Yo, por ejemplo, suelo ver y lo que me gusta es esa castañuela, parece, ¿verdad? Todo eso, después un zapateo. ¿Cómo se divide un poco la danza española? La danza española se divide en 4 estilos. Ujú. Tenemos la escuela bolera, la danza flamenca, la danza regional y la danza estilizada. Y esa flamenco que me está diciendo es un poco ese que usa la castañuela, ¿o no? No, la escuela bolera. O sea, Ah, se usa bolera, así. la escuela bolera y en la estilización también se usa la castañuela. Ya. O sea que son diferentes estilos, digamos, Sí, ¿verdad? diferentes estilos y Pasos. diferentes elementos. Ah, elementos También. también, ya. Por ejemplo, lo que vos estás utilizando aquí. ¿Qué elementos son? Por ejemplo, ese arito ahí que tenés chiquitito que tenés en la oreja. ¿Qué es eso? ¿Eso pertenece a qué rama pertenece esto que vos tenés aquí en este momento? ¿A la flamenca? A la flamenca. A la flamenca. Sí. Ya, o sea que ahora vamos a ver nosotros enseguida aquí a Erika. ¿Y vos qué elemento tenés? ¿También la flamenca? Sí, esos la aritos. flamenca. ¿Y por qué el tuyo es diferente, su aro? ¿O eso puede variar? Eso no hay problema. En la danza flamenca existen diferentes palos, se les llama. A palos. ¿Y qué quiere decir eso de diferentes palos? Son diferentes, son como diferentes estilos, pero de la danza flamenca. Ah, ya, dentro de la misma danza flamenca. Y en el estilo paraguayo nosotros tenemos también eso, Erika, ¿o no? Así, diferencias en los bailes. Tenemos grados de proyección. Ahí me mataste y me aplacé yo. ¿Cómo? Grados de proyección. Sí. A ver, ¿qué quiere decir Tenemos eso? proyección de primer grado,
que son las danzas tradicionales, Sí. que tienen pasos específicos, movimientos específicos que no se pueden cambiar. A ver, ¿qué, por ejemplo? Un nombre, el Chopi, por ejemplo. Sí, ese es Ese, uno. por ejemplo, Está ya también es tradicional. tradicional Nadie ya. puede cambiar. No, Hay se que tiene que bailar hacer así así como mismo. dice. Ah, ya. Es también la Es el primer palomita. grado. De primer grado. Ah, ¿la palometa? La palomita. Ah, palomita. Sí. Ya. Entonces, ese también es de primer grado. Sí. ¿Y después, y de segundo grado? Tenemos de segundo grado que ya son bailes que pueden ser de creación propia. Utilizando elementos. O sea, la danza paraguaya se puede, cada uno puede crear lo que quiere. Sí, con conocimientos básicos. Por ejemplo, el push-che, el paso básico, los movimientos de falda, pero puede ser diferentes coreografías, diferentes movimientos, figuras, eso ya. ¿En serio? Qué espectacular. ¿Y a vos qué te gusta más, el push-en-chen ese o no? Te quedaste ahí. ¿Qué es el push-en-chen? ¿Cómo, en qué consiste eso? Mover, porque push-en-chen me suena... Es más del pie. Es ¿Así? más pie. ¿Así? Pero eso más para los varones debe ser, o también para No, la... para las mujeres también. ¿También? Sí. A la cuenta, mira, vos me estoy desayunando con la danza paraguaya. Interesante, che. ¿Y a vos te gusta más, Thais? ¿Cuál de todas estas? De las danzas paraguayas, por ejemplo. Lo tradicional. Lo tradicional. Y es más fácil, ¿verdad? Pero ahora ustedes me van a presentar, ¿verdad?, la danza española. Sí. Ya, y el flamenco, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces así estábamos conversando con estas dos niñas que vienen a visitarnos. Estamos con nuestro programa siempre. Queremos sobre todo mirar, ver lo que ellos y ellas aprenden en la academia. Tienen también así jóvenes que les acompañan, muchachos que están con ustedes, porque Sí, claro que sí. para la danza, bueno, es solamente que se encuentran ustedes las chicas, ¿verdad? No solo chicas, muchachos también. Y por eso justamente, para el flamenco se necesita una pareja, ¿o no? ¿O no. eso se puede hacer en forma individual, sola, una mujer? Sí, puede ser solo una mujer, puede ser solo un hombre y se puede hacer conjuntamente también. Ah, se puede también. ¿Y lo paraguayo también se puede hacer solo o no? Lo paraguayo siempre es... No, se puede hacer solo, sola también Sí. y en pareja. En pareja. Ah, mira un poco. Y claro, pues si por ahí justamente no tenés tu pareja, ¿qué vas a hacer? Y Te vas a quedar bailar. sentada. ¿eh? Y bailar más de sola. Ah, con la escoba. Hay una, ¿verdad? Sí, el solito. Ah, el solito. El ¿verdad? solito Sí. se llama. Ah, así lo se ¿Dónde? llama, el solito. Sí, el solito. Quiere decir que se inspiró luego, ¿verdad? De cola y pareja y entonces agarró una escoba. Bueno, y creo que después le persigue a alguien y le va pegando, ¿verdad? El solito, ¿o no? No. ¿No? ¿Cómo hace? ¿Vos bailaste ya el solito? Sí. Pero vos no muchas estás veces. solita. No quiere bailar solito, ¿verdad? Y vos, Nadie pero quiere vos sos bailar más jovencita, sola. vos tenés 14 años, me dijiste. Sí. Ella ya está terminando y se hace ya la señorita, como se dice, ¿verdad? Bueno, pero no me dijiste vos, Erika, en qué curso de la danza estás. Yo estoy 11º curso. 11º. Sí. Entonces vos ya vas a ser profesora ya. Sí, este año ya hago mi tesina. ¿En serio? ¿Y en qué va a consistir tu tesina, Erika? Voy a hacer danza paraguaya y danza española. En la danza española voy a usar una leyenda de por eso que Castilla-La viniste, Mancha. ya vas a practicar aquí frente a todo el público, luego ya, ¿verdad? Con tu danza. Y en Paraguay yo voy a hacer el tema de Curuzuara. Curuzuara, 3 de mayo, Sí. ¿así? ¿Y cómo se hace eso? ¿Se come la chipa, se baila con la chipa, se pone la chipa como eso que tenés ahí por la orejita o no? Ponen a por la chipita, esos son chiquititos, livianitos. Chipita. Bueno, vamos a decir, me haces caso, hacer una tesina nueva, ¿verdad? Siempre tiene que ser algo nuevo que ustedes presentan, o es más bien una coreografía, algo ya dentro de lo tradicional. No, tiene que ser creación nuestra. Por eso, Tiene que ser creación nuestra para demostrar que vamos aprendiendo y también que podemos enseñar. Porque ya, no solo tenemos que ver a nosotros, sino que también tenemos que enseñarle a otras personas. Claro. Pues yo normalmente cuando veo, ¿verdad?, a las chicas o lo que sea, o los profesores que van terminaron recién su título y después nunca más bailaron. ¿Por qué eso? No, va a suceder contigo, Erika. Espero que Mira, porque, como dice, toco madera. Toco Bueno, madera para mí la entonces estamos nosotros así conversando con estas chicas. Ellas hoy nos visitan y sobre todo nos traen también el arte, la danza. Y estamos con el flamenco, me dijiste, ¿verdad, Thais? Sí. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Yo tuve un sueño, que anoche yo tuve un sueño, soñé que me quería. Y anoche yo tuve un sueño, y anoche yo tuve un sueño, soñé que me quería, y ahí del sueño y ahí yo desperté del sueño y yo vi que era mentira, el que pena era la mía. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, Erika, que está aquí, estás terminando tu colegio. Bueno, concursos. ¿Participaste en algún concurso nacional, internacional? ¿Por dónde te mueves vos, Erika? Muchísimos nacionales y ya unos cuantos Y claro, voy a dar internacionales. 11 años, voy a estar casi terminando, ya soy Sí, profesora ya. prácticamente. Y entonces, contame un poco algunos de esos lugares. Acá en la ciudad de Capiatá, en San Lorenzo, ya nos fuimos a Barrero, en Villeta. O sea, de Acá siempre, en lo de Paraguay chiquitita ya. Muchísimos lugares, Ya. sí. Y internacionalmente ya nos fuimos al Brasil. ¿Qué vos me decís cuando decís ya nos fuimos? Se fueron como la parte Como de grupo. del grupo. Como Ya, un o sea que grupo. tuvieron una invitación y entonces participaron. Sí, como y en un forma individual, por ejemplo, personal, ustedes también se pueden presentar. Vos, por ejemplo, podés ir hacia algún concurso. ¿o Sí, no? claro que sí, porque como bailo sola no tengo muchos inconvenientes para irme. En cambio, Claro, cuando claro, es grupo, claro. a veces se necesita mucha gente Por para eso, irse, por eso, entonces. por eso. ahí Y contamos. hay también entonces la parte grupal, ¿verdad? Concursos, como también en forma individual. Individual, ¿verdad? sí. Ya. O de dos, de pareja, lo que sea. Individual, dúos, tríos, cuartetos y después Ya. ya empiezan los grupos grandes. Ya. Ya. ¿Y en cuál de ellos, por ejemplo, una de las experiencias que te gustó? Te fuiste a la Argentina, me dijiste. No, al Brasil. Al Brasil. ¿Y dónde? ¿Qué parte do Brasil? Indaiatuba. ¿Eh? Indaiatuba. Indaiatuba. ¿Dónde es eso? Indaiatuba está en San Paulo. San Pablo. ¿Y qué tal? ¿Y ahí qué bailaron ustedes? ¿Al estilo brasilero o al estilo paraguayo? Al estilo paraguayo, una Paraguayo. galopera. Galopera. Sí, en un concurso que se ¿Y llama... cómo ustedes pueden mirar un concurso si uno está bailando? Hay una zambiña do Brasil y una danza paraguaya. ¿Cómo yo puedo calificar? ¿Quién es mejor? Y depende ya de los jurados, porque se dividen otra vez como en categorías allá en el Brasil, como danzas tradicionales y hay también danzas populares. Ah, ya. ¿Y lo paraguayo en qué entra? En danzas tradicionales. Tradicionales. ¿Eh? Tradicionales. ¿Y populares en qué entraría, Thaisa? ¿Qué, por ejemplo, sería una popular, una danza popular? Y las danzas populares son las que vienen internacionalmente. O sea, esa es la categoría que se Por le eso. da en el Brasil. En el Brasil. Ah, ya. Y de acuerdo a eso, entonces están los jurados, mira. Pero son jurados brasileros nomás ahí donde estuvieron o eran Sí. o eran también internacionales también. No, eran jurados brasileños. Y ellos será que no le calificaban solo a los brasileros y a ustedes les dejaban afuera. Y con eso O al revés. Con eso competimos. o decían, bueno, estos paraguayitos o estos paraguayos se ganaron y se merecen, ¿verdad? ¿Y vos dónde estuviste? No me dijiste todavía, Thaisa. ¿En qué lugar te fuiste? Y ya me fui a muchos lugares, la verdad. Bueno, a ver, muchos lugares. A ver, Muchos. comenzamos. Uno, ¿dónde? Eusebio Ayala. Eusebio Ayala, Yaula Chipá, ¿qué tal? Danza de la chipa. ¿No existe? Sí. ¿Existe? Chiperitas. Chiperita, bueno, viste que acerté. Después, segundo, En Coronel Oviedo. en Oviedo. Ahí va que del ajo. Bueno, danza del ajo, ¿no existe? No conoce. Bueno, después, tercero, En Areguá. Areguá. Danza de la frutilla. Ahí sí, ese existe, sí. O Festival de la Frutilla. Las Planteras. Bueno, y ahí alzalo, vos alzás sobre tu cabeza botellas, planteras, Botellas, planteras, cántaros, a la cuenta. canastos. ¿En serio? Sí. ¿Por qué vale eso? 14 años recién tenés. Qué bárbaro, che, te felicito. Bueno, y después otro más, contame. En San Lorenzo, Luque. Por todas Asunción. partes ya. Y en Luque llegaste a ganar algo porque los luqueños son fanáticos y nada. Y sí. Les ganaste a los luqueños. Sí, ganamos. Los concursos. Sí. Qué bien, che. Bueno, así entonces nosotros estamos conversando con estas chicas. Qué lindo que es, ¿verdad? Así entonces papá, mamá, acompañar, educar a nuestros hijos y sobre todo que ellos puedan seguir desarrollando siempre sus cualidades, sus riquezas particulares y personales. Bueno, vamos a ver un poco, y vos, ¿qué es lo que estás llevando aquí? Tu vestido también ¿de qué era? De Una danza española. una danza española. Flamenca. Flamenca. Y el palo es. ¿Y vos qué es lo que llevas entonces? A ver, ¿cómo se llama tu atuendo? Es un vestido. Es un vestido completo. Sí, completo. Ya, un ya. vestido completo. Y después de ahí atrás lleva una flor, ¿eso hace parte o vos nomás Sí. por una... ¿Hace parte? La flor roja es del vestido. ¿Así? Sí. Roja tiene que ser. ¿Y la peineta esa?
También, esta es del vestuario. Es parte del vestuario, o sea, sí o sí. Si vos no llevas eso, no estás completa. No estoy completa. El aro, eso sí, porque eso sí suelo ver siempre, ¿verdad? El aro. ¿Y el baile flamenco de qué parte de España es? ¿Ustedes saben eso? ¿O ahí ya se aplazan ustedes? ¿Saben el baile flamenco y dónde queda eso? Hay varios lugares Vamos, en ya los que soy profesora. Aquí ya vamos a escuchar a la profesora que nos va a hablar, sí. hay varias provincias en las que se bailan distintas ramas. ¿En serio? Sí, por ejemplo, en Sevilla se baila el flamenco. Ya. O Es sea, como- es entonces de esa zona, entonces, ¿verdad? Sí, es como tienen bailes característicos. Sí. Yo he visto ahí en Sevilla justamente, pero esas mujeres son enormes. Imagínate vos así vestida, ¿verdad? De sevillana. Las danzas que hacen ahí del flamenco es impresionante. Bueno, estamos entonces nosotros aquí con estas jóvenes en nuestro programa, como siempre, y volvemos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Vamos allá, vámonos, señores. Danza. Y sigo soñando y sé lo que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Que tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final. Amor, si tú me lo pides yo te bajo el cielo. Si quieres la luna yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses en tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me beses en tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Raza corre por mis venas, con esta rumba yo te quiero dar. Enciéndeme la candela, con la guitarra yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sigo soñando y sé que te quiero. Que yo me vuelvo loca si tú te me vas. ¡Vamos! Que tú eres mi sol, también mi consuelo. Que yo seré tu rumba y tú mi compás. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me beses tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Eso, vámonos. Ole. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe ay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos en este domingo compartiendo algo de la explicación, ¿verdad?, que me está haciendo aquí Erika y Thaisa sobre la danza, el baile español sobre todo, pero tenemos también, ellas hacen otras cosas en la academia donde están estudiando. Vos ya estás por ser profesora, entonces puede ser que cuando vos te recibas, vamos a ver tu tesis, que me enseña un poquitito también a bailar, ¿está? Okay. Bueno, vamos a ver qué tal bailo yo. Vos todavía vamos a seguir. ¿Qué año me dijiste que vos estabas? Yo, octavo ya. Octavo ya, entonces ya vas a ser bailarina dentro de poco, así oficialmente, ya estás bailando luego. Ahora a mí me gustaría, como siempre ustedes saben, que concluimos nuestro programa dejando un mensaje. Ustedes tienen un lindo mensaje que dejar siempre a los jóvenes. Por eso nuestro programa se llama Jóvenes para los Jóvenes, pero siempre acompañado de los padres, ¿verdad?, de la familia, porque son los papás los que tienen que acompañar desde chiquitito. Ustedes mismos están contando, ¿verdad? Sí. ¿Tu papá, tu mamá te ha acompañado desde chiquitita? Sí, siempre. Siempre, siempre. ¿Hasta ahora o ahora ya te deja un poquitito más libre? No, hasta ahora. Hasta ahora, no te Hasta deja ahora. luego. Bueno, ¿y vos, Thaisa? Hasta ahora también. Hasta ahora también. Bueno, pero está bien, entonces quiere decir que les quiere, les ama, les acompaña, y así entonces ustedes van creciendo. Vamos a comenzar contigo, Thaisa. Entonces, ¿qué mensaje vos le dejarías a tus compañeros, compañeras, con toda esta experiencia, este camino que estás haciendo de tu formación del baile, de la danza? Y mi opinión sería que nunca se rindan con lo que están haciendo, porque siempre va a haber gente que les va a querer atajar y les va a decir, no, esto no está bien. Entonces, que a pesar de todo eso, sigas con lo que te gusta. Claro, pero decime un poco, vos dijiste dos cosas. Por una parte, que cada uno siga eso que te gusta, ¿verdad? Hay también algún momento en el cual uno se desanima y dice, ya no quiero seguir esto, ya me cansa. Hay momentos en donde sí te da la baja de no, esto no me sale, no, esto no tal cosa. Es como que ya no querés porque sentís que algo está mal. ¿Ah, sí? Sí, Porque pero- parece que no te sale. Yo no soy para esto, más o menos. Sí, pero en algún momento, si realmente te gusta, siempre va a volver Y vos sos a la vos. paja, abuelo, me dijiste. Sí. Y así lo siempre. ¡Ay, mamá! Bueno, ¿y vos, Erika, también sentiste alguna vez así? Sí, hay momentos como en el que cansa mucho, entonces preferís tal vez tener un descanso, pero ya está por terminar, entonces hay que continuar Y nomás. vos sí que ya está terminando ya. Sí. Bueno, y decime, pues, ¿y el clásico qué tal te sale? Ay, Ahí, viste, ahí parece que todos se desaniman. Siempre le escucho el clásico, porque dice que tienen que bailar por la puntita del dedo, ¿es cierto? sí, Eso? y tiene mucha técnica. Mucha técnica. Mucha técnica. Y no te sale. O te sale. Más Y decime, o pues, menos. y ahí donde ustedes practican, siempre veo que hay espejos por todas partes. Sí, espejo. ¿Y por qué eso? Porque tenés que verte a ver si estás Sí, bien. para corregir tu postura, hacer bien los pasos, y a veces los profesores te dicen una vez. Ah, Y ya. entonces vos tenés que corregirte siempre mirando ya en el espejo, mirándote se aprende. Claro, porque si no vos no te ves, pues. Sí, no. ¿Verdad? Entonces- En el molde ahí, como se dice, y vos seguías, mirar el espejo. Y eso no te hace vanidosa, Erika, o ahí todo en el espejo, porque por todas partes te la vuelta y espejo. Un poco, pero también es bueno porque te da mucha actitud y seguridad Así, para seguridad. bailar. Ah, qué bien, cuando te conoce a vos, qué bien, me gustó esa tu respuesta. Bueno, estamos hablando así con estas chicas, estamos concluyendo nuestro programa. Ustedes saben, Thaisa y Erika, que nosotros siempre concluimos con la palabra de Dios. Queremos que todas estas cualidades, riquezas que ustedes han recibido de parte de Dios, también lo ofrezcan, ¿verdad? A Dios, lo hagan, justamente porque todas estas cualidades Dios nos ha dado. Nosotros sabemos que venimos de Dios, ¿verdad? Y sobre todo lo que Él nos ha ofrecido son regalos de Él. Es una vocación especial y es la que ustedes hoy también están regalando a sus compañeros, ¿verdad? A los chicos y a la sociedad. Vamos a leer entonces hoy este salmo, el Salmo 30, en una partecita que habla justamente de la danza, que habla del baile. Nos dice así el Salmo 30 en el versículo 12.
Tú convertiste mi lamento en júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta, porque tú me has mostrado a través de la danza la alegría, Señor Dios mío, y por eso te daré gracias eternamente. Bueno, esto entonces el salmista está comparando, ¿verdad?, con la danza que quiere decir entonces siempre el júbilo. Tenemos muchos pasajes bíblicos en que nosotros encontramos cómo el autor bíblico o el que está escribiendo o el que está transmitiendo con esta poesía o con este canto del Salmo expresa que la danza es una de las mejores maneras también de decir gracias a Dios. También de decir al Señor, tú me has dado y me has llenado de bendiciones. Y eso suele suceder, ¿verdad? No sé si a vos te pasó, Erika, o a vos, Thaisa. Por ejemplo, tuviste un examen final y te salió tan bien, ¿verdad? Sacaste un 5 de licencia. Saliste, ¿cómo dice? Saliste danzando, ¿verdad? Corriendo, danzando en la alegría que Dios nos da siempre ese triunfo. Es signo del triunfo, signo de la alegría. Así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo, como siempre, les dejo la bendición a todos ustedes. Y muchas gracias por la participación, Erika. Muchas gracias también, Thaisa. Y sobre todo este lindo testimonio que ustedes dejan aquí para todos nuestros jóvenes, para todas las familias. Y les doy la bendición de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos despedimos de ustedes. Chao, chao. Bendiciones. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.